Una bendición, por supuesto, el estar aquí en esta programación bendita. Y por supuesto vamos a iniciar con la palabra del Señor en esta hora de la noche, anhelando que usted pueda recibir esta palabra, recibirla en su corazón, llenarse de la misma y decir: yo creo en esa palabra. Mi querido, hoy vamos a hablar acerca de la oración, mi querido. Muy importante que nosotros observemos el tema de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la práctica primordial en la vida del cristiano. Es la práctica más importante en la vida del cristiano. Así que vamos a ver que la Biblia nos enseña de que nosotros debemos de orar y de qué manera orar. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 6, muy importante. Ahí encontramos una base bíblica para poder orar. Así que bienvenidos a este tiempo de la palabra del Señor. Dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 5, si puede buscar en su Biblia, dice verso 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas. A mí me impresiona ver lo que Jesús está hablando, porque Él está diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea que los hipócritas también oran. Eso es lo que está diciendo el Señor. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Bendito sea el Señor, ya tienen su recompensa. Mas tú, está diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cómo está el Padre? En secreto. De esa manera dice: en secreto, y tú, Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice que nosotros cuando vayamos a orar, orar es hablar con Dios. Orar es tomar un tiempo específico donde nos vamos a dirigir a nuestro Señor, le vamos a hablar y sabemos que en esa conversación tenemos la certeza de que Él nos va a escuchar. Eso es muy importante. Entonces dice que nosotros debemos de hablar en lo secreto con el Señor. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos a orar en lo secreto. Entonces, cuando nosotros hablamos con alguien en secreto, significa que lo que hablamos con él debe de permanecer en secreto, no debe ser público. Nuestros hermanos, nuestros amigos no deben de enterarse de lo que uno habla con el Señor, porque esa es una conversación privada, ¿sí? Y Dios cree que nosotros somos de confianza. Dios cree que en ese tema nosotros somos discretos. Eso es muy importante notarlo. Dice: cuando ores, dice el verso 7, y orando, dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No uses vanas repeticiones. ¿Qué significa eso? Es de que cuando nosotros oremos, procuremos no estar diciendo el mismo tipo de oración, las mismas palabras. De ninguna manera no es correcto, para nada. No usemos vanas repeticiones cuando estemos orando. Eso es lo que la palabra de Dios nos está recomendando cuando nos acerquemos a Dios. Es que orar con el Señor es muy importante, pero no hay nada mejor que hablar algo nuevo con el Señor, platicar con Él de algo real, de algo sincero,
y no de algo repetitivo, algo práctico o religioso. Sí, porque si no caemos en aquello, ¿verdad?, de estar orando o rezando de cosas repetitivas. Pero dice que los gentiles en aquellos tiempos, está hablando Jesús, los gentiles oraban de esa manera. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son las personas que no son de nacionalidad israelita. Entonces Jesús dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No significa que usted esté ahí, ¿verdad?, orando y diciendo las mismas palabras, como que Dios está programado también. No, Dios está esperando de nosotros algo nuevo, que nuestras palabras no sean una oración práctica, sino espontánea. Él está esperando de nosotros palabras sinceras, donde nosotros podamos abrirnos a Él, donde nosotros podamos hablar con Él directamente, porque de Él no nos podemos esconder. Él conoce, Él sabe nuestro caminar, nuestro hablar y nuestro pensar. Dios sabe todo de nosotros. ¿Por qué vamos a hablar con Dios algo que posiblemente vaya a ser una interpretación? ¿Sí? Algo que fue practicado. Por eso es de que hemos escuchado muchas veces, ¡ala, qué bonito ora aquel! ¿Cómo ora la hermana? ¡Qué bonito ora! Pero eso se ha convertido en una práctica. Que qué bonito ora, qué bonito reza. Eso se vuelve una práctica. Y Jesús dice, no usen vanas repeticiones. O sea, mi oración cada día que yo ore, o cada día que pase, o en cada nuevo día, yo debo de tener una nueva conversación con el Padre Celestial. Es muy importante. Dice la palabra de Dios de esa manera. No, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es muy importante, mi amado televidente, el saber que nosotros debemos de orar de la manera como Jesús nos ha aconsejado. Ahí dice, vosotros pues oraréis así, y empieza Padre nuestro. Y esta parte de la Biblia es muy conocida como el Padre Nuestro, lo cual se respeta esta frase, ¿verdad? Se respeta. Pero Jesús nos dijo que usted vaya a estar orando, repitiendo o rezando Padres Nuestros. De ninguna manera. La Biblia no está para que uno la esté ensayando nada más, sino que la Biblia está para que uno aprenda a vivir conforme está escrito. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. O sea, no está diciendo que usted repita las palabras que Él está dictando ahí, porque por eso en el versículo 7 está diciendo, y orando no uséis vanas repeticiones. O sea, cuando Él dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Él allí no nos está diciendo repitan conmigo. Eso es lo que hay que comprender de la palabra del Señor. En algún tiempo, en alguna religión, nos enseñaron que teníamos que repetir eso, y entre más tiempo, entre más ocasiones repetíamos, mejor. Pero eso no es de ninguna manera así. Lo que Jesús está diciendo es que nosotros debemos orar con esa actitud. Padre nuestro. Cuando yo digo Padre nuestro, yo inmediatamente estoy declarando que yo soy uno de sus hijos. Y eso es muy importante. ¿Sí? Dios es Dios, el Señor, el que gobierna, pero en este caso lo voy a ver como mi padre. Y un padre, obviamente, lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Y Dios es el Padre de los que le han creído.
Porque la Biblia dice que todos los que le recibieron, dice que son hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todos, toda la humanidad. Todos somos creación de Dios, los americanos, los europeos, los africanos, los de Asia. Todos somos creación de Dios. Aún los animales, aún los árboles, aún los mares, todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solo son aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador. Porque eso está en la Biblia. No estoy hablando de algo que no esté en la Biblia. Entonces, el Señor está diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. No hay nada mejor que acercarse a un padre y decir, Señor, yo que soy tu hijo, Señor, yo vengo delante de ti, yo sé que todo tú lo sabes. Eso es muy importante, es demasiado importante ver a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Porque yo no le hallo lógica que alguien diga que Él es mi Padre, pero solo que yo no le hablo. Eso no tiene lógica, ¿sí? El que es hijo tiene que acercarse al Padre. Así es como la Biblia lo menciona. Entonces dice, Padre nuestro, dice, santificado sea tu nombre. O sea, yo en mis oraciones por lo menos debo decirle, Señor, no soy digno, mi boca no merece, no tiene derecho a mencionar tu santo nombre porque eres santo. El nombre de Dios es santo y Él es santo y mi lengua es pecaminosa. No tengo derecho con mi boca a mencionar el nombre de Dios. Pero Señor, sé que hay misericordia aún y por eso me acerco a ti confiadamente. Entonces, Jesús nos está diciendo que oremos con esas actitudes. No exactamente que nosotros estemos repitiendo lo que Él ya nos dijo, de ninguna manera. Y cuando nosotros nos acerquemos a Dios, cuando nos acerquemos al Padre, es importante que nosotros reconozcamos quién es Él y también quiénes somos nosotros delante de Él, porque nosotros somos pecadores, ¿sí? Entonces nosotros también debemos de reconocer que hemos pecado y cuando nos acerquemos a Dios tenemos que decirle, Señor, tú sabes que yo he pecado, Señor, tú lo sabes y nadie más. No se enteró mi mamá, no se enteró mi vecino, no se enteró mi esposa, no se enteró mi esposo, no se enteró mi patrón, pero tú sí te enteraste que yo pequé. Y por eso hoy vengo, Señor, a pedirte perdón y te confieso, porque es necesario confesar nuestros pecados. En algún tiempo nos enseñaron que no debemos, en un tiempo nos enseñaron que debemos de confesarnos ante un hombre, ¿verdad? Que teníamos que ir al templo y confesarnos, ir a buscar aquel mueble y arrodillarnos ahí y confesarnos, ¿verdad? Ante un hombre, lo cual la Biblia no argumenta definitivamente, porque en el libro de Primera de Juan capítulo 1, voy a buscar Primera de Juan, por favor, vamos a ver lo que dice Primera de Juan, y los que están aquí detrás de cámaras también lo van a ver y lo van a escuchar. Y dice Primera de Juan 1:9, dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, eso es bueno. Si confesamos nuestros pecados, o sea que confesar nuestros pecados es importante. Vea, muchas veces oramos y lo que hacemos cuando oramos, lo único que hacemos es pedir. Señor, yo te pido por la salud de mi hijo. Señor, yo te pido por un trabajo. Señor, yo te pido que me sanes. Señor, yo te pido que me guardes. Señor, yo te pido que hagas la obra. Pero en nuestras oraciones hacemos oraciones de reconcilio. Nosotros tenemos que tener oraciones de arrepentimiento, de reconcilio a sí mismo también, porque aquí dice: si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Él es fiel. ¿Quién es fiel? Dios, el Señor, no hay otro.
No podemos confesarle nuestros pecados a un hombre. Está bien, una cosa es conversar con una persona. Mira, fíjate que yo me equivoqué, cometí un error, te voy a confesar, mira, y dame un consejo, ¿cómo hago? Eso es muy bueno, ¿verdad? Tener consejería, ¿verdad? Recibir consejería de alguien que tenga la capacidad de instruirnos, ¿verdad? Pero de ir con una persona y confesar nuestros pecados, yo no sé si todavía lo harán en aquella iglesia X, yo no sé si todavía o ya vieron lo que está en la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? El Señor. ¿A quiénes tenemos que confesar nuestros pecados? A Él. ¿En qué momento? Cuando oremos. Y por eso Jesús nos aconseja que es necesario bueno, podemos orar en la congregación, podemos orar a las de la mesa cuando vamos a comer, podemos orar en el bus mientras vamos en el bus y que Dios nos guarde, por supuesto, pero es importante que en algún momento tengamos una oración en secreto, porque en lo secreto es donde tenemos nosotros la confianza de hablar la verdad y con sinceridad, ahí donde somos más sinceros, en lo secreto. Entonces Jesús lo recomendó en Mateo 6 y aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo perdonarnos, sino que también limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nos perdona y nos limpia. Pero tenemos que tener ese tipo de oración también. Donde hay arrepentimiento, donde pidamos perdón, y donde sabemos que en los secretos sabemos, como nosotros fuimos tan sinceros en esa oración, entonces Él nos va a perdonar y nos va a limpiar. ¿Por qué? Porque el pecado nos trae la muerte y nos contamina, nos ensucia, porque dice que Él nos perdona y nos limpia. Usted no va a limpiar algo que está limpio. Usted va a limpiar algo porque ese algo está sucio. Y la palabra de Dios dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que en una oración podemos nosotros restaurar nuestra vida espiritual. Decirle, Señor, perdóname. Usted no vaya a creer que porque usted recibió a Cristo una vez y levantó sus manos, dijo que era pecador y se declaró hijo de Dios y por eso ya no debe pedir perdón. Claro que sí, debemos de pedir perdón y tener reconcilio con el Señor cada vez más, y debemos de tener un momento de oración en secreto y tenemos que confesarle nuestros pecados a Él. Por eso Jesús dice, cierra la puerta de tu aposento y entra a tu cuarto, ¿verdad? Y habla y ora con tu Padre que está ahí en lo secreto. Por eso dice secreto. Hay cosas con el Señor que es secreto. Y eso solo nosotros lo podemos saber, lo que hablamos con Él. Entonces ahí donde Él nos perdona, porque en Él nos liberamos, en Él nos desahogamos. Y cuando nosotros hacemos una oración de esa índole, créame que uno siente una libertad. Uno se desahoga y uno siente un cambio en su conciencia, en sus emociones, porque Dios obra en ese momento, en ese lugar, en lo secreto. Yo podría orar muy bonito aquí en la televisión, podría orar y decir o decretar y declarar bendición. Eso es muy bueno, y por supuesto es bueno. Y en ningún momento va a ser malo, porque es bueno orar. Y también declarar, eso es bueno. Pero es más bueno cuando oramos ante Dios y le hablamos de nosotros. De nosotros. Una cosa es interceder y decirle, Señor, te pido por ese varón, Señor, que el vicio de cigarros se le quite, Señor, que lo venza, que lo domine. Eso es una oración de intercesión. Pero una oración directa con Dios es cuando yo presento mi vida a Él
a Él. Es muy importante. En mucho tiempo estuvimos creyendo que nosotros teníamos que ir a un lugar y teníamos que confesarnos ante un sacerdote, ¿verdad? Y teníamos que confesarnos. Y esta persona, nosotros, bueno, le teníamos que decir padre, ¿va? Pero sinceramente era algo erróneo, porque cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia nos corrige. Vamos a buscar algo en la Biblia. Si no estoy mal, es Mateo 23, 9. Dice la Biblia en Mateo 23, 9, dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie. ¿Nadie? ¿Es nadie? ¿O hay opción? ¿Hay alguna cabida? ¿Podemos buscar un versículo para todavía amparar nuestras creencias religiosas? No. La Biblia es tan directa y punto. A nadie llamaréis Padre en la tierra. A nadie. Mateo 23, versículo 9. Y antes teníamos que decirle Padre y teníamos que irnos a confesar, a contarle nuestros errores, pecados, ¿verdad? Que nunca fuimos sinceros. Sinceramente hay que decir la verdad, nunca fuimos sinceros, nunca tuvimos las agallas de hablar la verdad, ¿sí? Y nos mandaban por allá: mira, te vas a ir a rezar 7 Padre Nuestros y 9 Ave Marías, porque mira, estás mal, me preocupa, mira, mira, y tienes que venir el otro mes, y mira, y entre más Padre Nuestro necesitas más, porque mira, estás mal. Pero la verdad, Jesús dice: cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, nunca. Ni siquiera el Padre Nuestro, que le decimos así, pero la Biblia no nos dice que lo digamos así, pero así lo conocemos nosotros. Ni siquiera el Padre Nuestro no es correcto repetirlo, sino que con esa actitud debemos de orar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando oramos? Tenemos que pedir perdón a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué impresionante es la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, cuando nos paramos en un púlpito y hablamos de la Biblia, podemos hablar con solvencia. No estamos ahí escondiendo o maquillando algo, tratando de defender mi creencia. Sí, porque la Biblia no es una religión, la Biblia es la voz de Dios, es el manual de vida y es el más claro que puede haber. Así que vamos a ver otra manera de orar según la Biblia. Según la Biblia, no es consejo mío, Dios me guarde, no es consejo mío. Dice Filipenses capítulo 4. Vamos a buscar qué dice Filipenses capítulo 4. Vamos a buscar Filipenses. Es importante que veamos la Biblia. Cuando nosotros vemos la Biblia y nos damos cuenta que lo que estamos hablando sí está en la Biblia, yo tengo que ser bendecido porque es la palabra del Señor. 4:6 dice de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es una manera de orar. Dice, en toda oración y ruego. Entonces, nosotros debemos de tener la actitud de orar con súplica. Claro que Dios no se hace de rogar, pero Dios prueba nuestra fe, nuestra paciencia. Entonces, cuando nosotros reconocemos que lo que necesitamos, lo que estamos pidiendo, solo Dios lo puede hacer, entonces nosotros le suplicamos: Señor amado, yo he estado orando por esta situación, Señor, y yo te vuelvo a recordar, Señor, que yo sigo esperando. Yo sé que ya no te lo tengo que pedir, Señor, pero quiero decirte, Señor,
sigo confiando en que tú vas a hacer la obra. Te lo suplico que tengas misericordia de mí y hagas lo que yo te he pedido, Señor. Yo sé que es justo lo que he pedido, Señor, te lo suplico. Nosotros tenemos que orar en actitud de súplica. Algunas personas dicen, Señor, yo te pido esto, si es tu voluntad, Señor, hazla, Señor, si es tu voluntad que venga, si es tu voluntad que ocurra, si no, llévatelo, si no es tu voluntad, quítalo de la casa. No, tenemos que orar con súplica. Señor, este esposo, yo ya no, Señor. Yo sé que esto no es lo que merezco y yo sé que tú tienes algo mejor para mí, así que cámbialo, transfórmalo, Padre. Yo sigo esperando, Señor. Otra vez me trató mal, Señor, pero tú sabes que yo sigo esperando en ti. Yo no espero de ese hombre y yo te sigo suplicando que hagas la obra en él. Uno tiene que tener súplica delante de Dios. Jesús contó acerca de una parábola de aquella mujer que le estaba rogando a aquel juez injusto y le decía, por favor, hazme justicia. Le tocaba la puerta, pero al fin dice el juez que él dijo en su mente, bueno, esta mujer no me deja en paz, le voy a tener que hacer justicia para que así me deje tranquilo, y le abrió la puerta y le hizo justicia. Pero nosotros tenemos que tener ruego en nuestras oraciones, tenemos que tener súplica delante de Dios. Vamos a leer una vez más Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Vamos a ver qué dice ahí. Por nada estéis afanosos. Ese es otro tema, lo vamos a omitir en este punto. Sino sean conocidas vuestras, ¿qué es lo que tiene que ser conocidas? Vuestras peticiones. Peticiones. ¿Qué es petición? Es una solicitud, algo que nosotros pedimos. Yo no sé si usted ha pedido algo alguna vez al Señor, pero que dice que deben ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿En dónde? En toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Cómo tenemos que orar también? Con gratitud. La Biblia nos está enseñando a orar, pero tenemos que tener una actitud de súplica, Sé que el Señor no lo ha hecho, pero sé que va a ocurrir. ¿Sí? El problema es cuando nosotros dejamos de creer, dejamos de esperar, y Dios sí estaba por respondernos. Dios nos va a responder. Dios va a hacer la obra. Si se lo pedimos de corazón a Él, en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir de Él, aunque ya no lo esperemos, aunque ya no lo creamos. Zacarías, un anciano, un sacerdote en aquellos tiempos, el esposo de Elizabeth, ambos eran ya ancianos, no podían tener hijos. Él le pidió a Dios por un hijo, pero llegó a viejo, dijo, Dios no me respondió, y así. Pero se le apareció el ángel y le dijo, hey, tu esposa quedará encinta y dará a luz un hijo. Y él dijo, no lo creo. No lo creyó. Y le dijo el ángel, y le vas a poner por nombre Juan. Y es el padre de Juan el Bautista. Pero como el ángel vio que Zacarías no creyó, le dijo, por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta el nacimiento del hijo. Entonces, significa que Zacarías, él esperaba tener un hijo. Él esperó cuando él era joven, él tenía la expectativa de tener un hijo. Él sabía que iba a recibir un hijo de Dios. Y me imagino que se lo pidió. Pero nunca llegó. Y cuando el ángel llegó a darle el anuncio, él ya no creía. O sea, ya no estaba esperando. Pero nosotros tenemos que tener súplica. Señor, ya llevo 15 años aguantando esta situación, Señor, pero yo te sigo esperando. Por favor, no te olvides de mí. Tenemos que tener una oración de súplica. Otra de las cosas o formas de orar es tener definición al orar. Ser específicos al orar. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a buscar
que dice Primera de Samuel. Esto es muy importante para nosotros porque yo sé que usted ora todos los días, todas las noches, usted ora, y entonces tenemos que saber orar. A veces solo cerramos nuestros ojos, Señor, gracias por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Sí? ¿En qué momento le pedimos perdón? ¿En qué momento le suplicamos? ¿En qué momento le agradecemos? Si lo único que hacemos es pedir, Señor, hoy te pido por esto, y Señor, hoy te pido por el trabajo, Señor, hoy te pido. Entonces casi nuestras visitas solo son de pedir. Imagínense que a usted le lleguen a visitar y solo para pedir. No, usted no va a estar de acuerdo. Es importante que nosotros tengamos actitudes correctas al orar. Es importante acercarnos a Dios de la manera adecuada, porque la oración es el momento, el espacio donde nosotros hablamos directamente con nuestro Padre Celestial, hablamos directamente con el Dios eterno, hablamos directamente con el Rey de Reyes. Estamos hablando con alguien sumamente importante. Sí, sumamente importante. Un ejemplo, usted vamos a ver una persona importante, no vamos a ir tan lejos, el alcalde de nuestra ciudad. Usted va a la municipalidad y ve policía en la entrada, buenas, permiso, y va directo a donde está el señor alcalde. Lo van a detener. ¿A dónde va? Voy a hablar con el alcalde. No, pero mire, esperen, ¿cómo se llama usted? Tal fulano, voy a buscar en la lista. No puede, solo los jueves. Si quiere, pida una audiencia, si quiere. Y es un hombre. Y usted tiene que respetar. Entonces, ¿y por qué delante de Dios no nos preparamos para hablar? ¿Por qué no preparamos una petición, una oración? Si vamos a tener una audiencia con el verdadero Señor, si vamos a tener un momento de conversación directamente con el Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros vamos a decir, vamos a orar, Hebreos dice que entremos confiadamente hasta el trono de la gracia, hasta el trono. Ahí no va a empezar como la municipalidad, ¿va? Que en la entrada va a haber alguien ahí con una agenda, mire, ¿usted quién es? ¿A qué viene? ¿Qué se le ofrece? O va a encontrar a alguien de seguridad y al que va a buscar allá al fondo no está, o salió por otro lado, o no tiene tiempo para atenderlo a usted, porque posiblemente usted no sea importante. ¿Sí? Pero Dios dice que nosotros, los gentiles, podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, hasta su presencia, hasta donde está Él. Podemos llegar directamente y personal, sin necesidad que alguien me guíe, sin necesidad que alguien me lo autorice. Yo puedo ir personalmente con mi Padre, cerrando mis ojos y decir, Señor, yo sé que puedo entrar a tu presencia en este momento, Señor. Y hoy vengo delante de ti, Señor, he sido frustrado, Señor, perdí, Señor, fallé, pero yo sé que en tu presencia puedo encontrar fortaleza y aquí estoy, Señor, yo sé que estoy en tu presencia. Y usted entra directamente con el Señor de señores. Él es la persona más importante de todo el universo, en toda la historia. Y usted no tiene que solicitar una audiencia. Solo le aconsejo que ordene su oración, su forma de hablar, su reverencia, su respeto. Porque el nombre de Dios es santo. Tenemos que santificar el nombre de Dios y tratarlo a Él como Padre. Como Padre. Vamos a ver una parte de la Biblia. Una de las formas de orar es ser definitivo, específico. ¿Qué es lo que queremos pedir? Y en Primera de Samuel encontramos una historia muy importante. Es muy grande la historia, pero como imagino que usted lee la Biblia, imagino que usted conoce la historia.
Entonces no vamos a leer toda la historia, vamos a hablar acerca de Elcana. Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Entonces Penina pues tenía hijos, pero Ana no tenía. Entonces subían a cierto tiempo, a cada año, al templo a adorar a Jehová, ¿sí? Entonces una vez iba Elcana y sus dos esposas, sus hijos, pero Ana llevaba una petición porque iba angustiada, tenía problemas por no tener hijos, tenía problemas por eso. Entonces voy a leer el capítulo 1 de Primera de Samuel y dice el verso 11: e hizo voto diciendo, está hablando de Ana, esa mujer que estaba atribulada, llorando, angustiada, tenía muchos problemas en la casa, pero llegó delante de Dios, llegó al templo, le dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella fue específica. Ella no dijo: Señor, yo te pido que me des un hijo que se parezca a quien sea, pero quiero un hijo, Señor. No sé si va a ser una nena o un nene, pero Señor, dame un hijo. No, ella dijo: Señor, quiero un hijo, pero quiero un hijo que sea varón. Ser específico. ¿Y Dios qué le dio? Un hijo varón. A este se le conoce como Samuel, un profeta. Él ungió el primer rey de Israel, Samuel, un gran siervo de Dios. Pero la oración fue específica. Cuando oramos tenemos que tener algo específico. Hermanos, vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? Oremos por el hermano tal, amén. Entonces vamos a orar por el hermano tal. Oremos. Y oramos solo por el hermano Jorge. Oramos. Hermanos, vamos a orar por la construcción del templo, que el Señor nos provea. Y oramos solo por eso, ¿sí? Pero si estamos orando: Señor, yo te pido, Padre Santo, que me guardes en mi camino. Y también te pido, Señor, que me sanes, Padre. Señor, sáname, Señor. Señor, también te pido por mi abuela, Señor, que tú la guíes, que tú la guardes. Señor, también te pido por la ciudad de Palín, que la violencia ya no siga en abundancia, Señor. También te pido, Señor, que bendigas a todos los que venden por allá. No, tenemos que tener claro, todas las peticiones son buenas, son necesarias. Claro que usted necesita orar por la abuela, orar por su negocio, orar por la salud de su familia. Usted necesita orar por usted mismo. Usted necesita también orar para pedirle perdón a Dios, orar para agradecerle, orar para suplicarle. Pero también debemos de orar con definición, con especificación y decirle: Señor, yo te pido esto, Señor. Eso te pido, Señor, te lo suplico. Y Él, antes que nosotros se lo pidamos, dice su palabra, que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Eso lo dice Mateo 7. Antes que le pidamos, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Elías, él oró cuando hicieron un reto con los profetas de Baal para ver quién era el verdadero Dios. Pero él hizo una oración específica y dijo: Señor, yo te pido. Él regó agua y mató los carneros, tiró leña sobre los carneros y no le echó gasolina para prenderle fuego. No, porque si Dios era real, Él iba a enviar fuego sobre la ofrenda, la iba a quemar, la iba a consumir, para que el pueblo viera de que Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero. Pero la muestra era, la evidencia era, la señal era de que Elías iba a pedir que Él enviara fuego y iba a caer fuego sobre el holocausto. Y entonces dejemos a un lado lo de los 400 profetas de Baal, pero
Elías hace una oración, bueno, riega agua, hace una zanja en toda alrededor de la ofrenda del holocausto y empieza a regar mucha agua a manera que digan que es imposible que eso se prenda en fuego. Y echó mucha agua y después oró y dijo: Señor, manda fuego. ¿Qué mandó Dios? ¿Qué mandó el Señor? Mandó fuego. Entonces nuestras oraciones deben ser definitivas, específicas. A veces cerramos los ojos y empezamos a hablar y se nos olvida qué estamos hablando porque nuestra mente está a otro lado, simplemente nuestra boca sigue moviéndose. ¿Por qué? Porque no hay una concentración, no hay una especificación. Entonces el Señor ahí dice en su palabra: porque de Dios nadie se burla. Entonces Dios sabe exactamente de quién en realidad está orando con sinceridad, quién en realidad está orando verdaderamente. Porque a veces oramos como de una forma práctica, decimos las mismas palabras y eso no es absolutamente nada, pero nada correcto. Nuestra oración debe ser espontánea, palabras sinceras, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando nosotros aprendamos a orar con toda la sinceridad de nuestro corazón, la mano de Dios se moverá a nuestro favor. La mano de Dios se moverá. Debemos de aprender de qué manera acercarnos a Dios en oración, porque recordemos que Él es el Señor. Él es el Señor. Una de las actitudes que debemos de tener en cuanto a la oración, yo sé que el tiempo pues se nos está yendo y la verdad tengo mucho que compartir todavía. En primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 10, y vamos a hablar acerca de la actitud en la oración, acerca de la perseverancia. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10: orando de noche y de día con gran insistencia. Está hablando de perseverancia. Yo no lo recibí ayer, lo pedí hace un año, pero no ha llegado. Sin embargo, Señor, tú sabes que te he pedido eso, tú sabes que estoy esperando y yo confío, porque yo sigo esperando en ti, porque a tu tiempo será mejor que al mío. Seguimos orando con insistencia, dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Tenemos que tener perseverancia en la oración. Bueno, otra de las actitudes. Bueno, hay muchas actitudes en cuanto a la oración, pero quiero irme adelantando un poco, porque si hablamos de ello, eso es bueno, ver lo positivo, pero estamos viendo algunas buenas actitudes. Bueno, le voy a hacer mención de algunas. Debemos de orar en todo lugar, no exactamente solo en el templo, porque muchas personas oran solo cuando van al templo. Es como cuando leemos la Biblia, solo cuando el pastor dice vamos a tal libro, a tal capítulo, a tal versículo, y nos damos cuenta que ese versículo nos interesa y el pastor dejó de leer, sigue, empieza a explicar y nosotros seguimos leyendo. Eso es señal que no leemos la Biblia en todo lugar, sino que solo en el templo. Oramos solo en el templo y eso no es correcto. Entonces debemos de orar en todo, en cualquier lugar. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Ahora vamos a hablar de qué es lo que impide nuestra oración, qué es lo que provoca a que nuestras oraciones el Señor no las escucha. Eso es muy preocupante. Yo no sé si a usted le puede interesar eso, pero yo pienso que hay oraciones que hemos puesto delante de Dios y que Dios no las ha escuchado. Sí, tenemos que ser realistas. Claro, Él todo lo sabe, Él todo lo escucha, Él todo lo ve, pero hay oraciones que Él no las escucha.
Bueno, para mí es muy preocupante cuando yo digo, bueno, hay oraciones que Dios no las oye. Eso da pena, pues para mí pues muy penoso, pero lo vamos a ver. Vamos a verlo en Isaías 59:2. Dice de esta manera: pero vuestras iniquidades, ¿qué son iniquidades? Son aquellos pensamientos malignos que muchas veces tenemos, iniquidades. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace que Dios no escuche lo que nosotros le pedimos o lo que le hablamos? Son nuestros pecados. Dice, vamos a leer una vez más: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Preocupante, preocupante. Para mí es muy preocupante, mi querido. Entonces, por eso les decía, cuando nosotros oremos, tenemos que pedir perdón. Y también Jesús habla en el libro de Lucas y dice que cuando estemos orando, perdonemos. Eso es muy importante, muy importante. Otra de las causas que impide o que estorba nuestras oraciones, eso lo vamos a ver en Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro, después de Santiago. Vamos a verlo, capítulo 3, versículo, vamos a ir así rapidito porque el tiempo está muy rapidito hoy. Dice versículo 7, Primera de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, el conflicto marital, el conflicto conyugal, los problemas conyugales también estorban nuestras oraciones. Cuando nosotros tratamos mal a la esposa, o usted trata mal al esposo, le aseguro que esa oración tal vez llegará al techo de su casa, a la lámina, a la terraza, pero de ahí no va a pasar, porque hay amargura. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios en oración, tenemos que pedirle perdón a Dios por el enojo que hay en nosotros. Señor, perdóname, esta daga se me metió, pero ayúdeme a arrancarla. Señor, perdóname porque le respondí mal a mi pareja. Señor, perdóname porque no he tratado bien a mi pareja. Pero esas actitudes estorban las oraciones. Así que, mi querido, demasiado que hablar acerca de la oración. Es muy importante que nosotros sepamos que la oración es muy importante. La verdad es de que hay otras citas bíblicas que hubiera querido compartir. Dice que nosotros, si no oramos, pecamos. Escuche muy bien lo que le estoy explicando. Si nosotros no oramos, pecamos. Si no oramos, pecamos. Eso va para los que no les gusta orar. Oran solo cuando van al culto, y si llegan después de la oración ya no oran, solo escuchan el mensaje. Si no oramos, pecamos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Tarea para la casa. Primera de Samuel 12, 23. Repito, Primera de Samuel 12, 23. Tarea para la casa, no lo vamos a buscar. Entonces, y vamos a ver para terminar. Ahora sí, tengo un minuto. Último versículo, porque yo quiero y el Señor quiere que nosotros sepamos que la oración nuestra delante de Él debe ser ordenada. Nuestra oración debe ser ordenada. Hechos 1:14, muy importante, y ahí culminamos. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia primitiva, bueno, en este momento no se había fundado la iglesia hasta el capítulo 2, pero en este momento podemos ver los que estaban a vísperas de la inauguración de la iglesia primitiva, perseveraban
en la oración. Usted es parte de la iglesia, persevere en la oración. Usted es hijo de Dios, persevere en la oración. La oración es la práctica más importante de la vida del creyente. Padre Santo, gracias, Señor amado. Anhelamos cada día aprender de tu palabra, Señor. Señor amado, anhelamos cada día más de tu palabra, Señor. Y yo necesito aprender de esta instrucción bíblica, Señor. Yo hoy, en esta noche, Señor, yo te prometo que llevaré esto a la práctica personal, porque necesito ordenar mi manera de orar cada vez que a ti me dirija. Padre Santo, gracias, y bendigo a los televidentes que hoy pusieron atención, Padre. Bendíceles grandemente ahí donde están sentaditos, Padre. Que tu amor, que tu gracia siempre esté con ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Señor Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Amén. Mi querido, nos vemos en otra próxima.